Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es ir con mis planes para agencia libre de la NBA y ahora llega el turno de los Oklahoma City Thunder, un equipo que lleva no tanto tiempo como puede parecer reconstruyendo y un equipo que ya se está volviendo muy competitivo. Este año se quedaron a las puertas de entrar en playoffs y habrá que ver qué tal lo hacen la próxima temporada, pero ya solo con su desarrollo orgánico, con Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Josh Giddey, los Thunder van a ser buenos. Pero este verano se ven ante una situación complicada porque van a tener margen salarial, van a tener un pick en la primera ronda del draft, pero tienen muchos huecos ocupados ya en la plantilla y van a tener que tomar decisiones de qué jugadores mantener, qué jugadores cortar e intentar mejorar un poco más. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y por supuesto, tal vez no conteste a todos los comentarios, pero os aseguro que lo leo todo y ahora ya sí, vamos a empezar. Los Thunder son un equipo que, como mencionaba antes, va a tener que tomar decisiones en torno a su plantilla porque tienen que seguir mejorando poco a poco. No creo que deban acelerar las cosas tampoco, siguen teniendo muchísima munición de cara al futuro, el equipo va a ser barato durante un par de años más, pero de cara a este verano tienen 30,3 millones de dólares disponibles en margen salarial. Si quisieran gastar todo ese dinero y hacer algún fichaje más, tendrían disponible también su mid-level de 7,6 millones de dólares, tienen la mínima del veterano y en lo que respecta al draft tiene la elección número 12, que cobrará unos 4,7 millones de dólares y la elección número 50. Justo antes de grabar este vídeo tuvimos el intercambio con los Denver Nuggets donde movieron su pick 37 y algunas cosas más, así que bueno, eso ya está cubierto, ya hablamos un poco de ello en el vídeo de ayer. Y en lo que respecta a los agentes libres de este equipo tienen a Dario Saric y a sus dos jugadores en contrato dual en Jared Butler y Olivier Sarr. Y vamos entonces a ver cuáles son las fortalezas y debilidades de este equipo que empieza a tener muy buena pinta, tiene un buen entrenador, tiene una cúpula potente, tienen un plan y un objetivo claro, pero tienen todavía unas cuantas cosas que mejorar. El equipo de Oklahoma esta temporada ha tenido como principal fortaleza sin lugar a dudas a Shai Gilgeous-Alexander, que ha pegado un salto hasta convertirse en una auténtica superestrella, un jugador potentísimo atado por varios años, y junto a él tiene una fundación realmente interesante con Chet Holmgren, al que todavía no hemos visto jugar, Josh Giddey, Jalen Williams, el otro Jalen Williams, Lu Dort, y al final Oklahoma está muy preparado para seguir compitiendo, aún si no mejoraran más su plantilla, simplemente con lo que mejoran estos jugadores, pero adicionalmente tienen muchísimos picks, o sea que si quieren en algún momento ser agresivos y pegar un salto, lo pueden hacer. Las principales debilidades de este equipo son el tiro, tienen un par de jugadores que han tirado muy bien, especialmente Isaiah Joe, pero necesitan más tiro en general, necesitan ayuda en el rebote, sobre todo si llega Chet Holmgren ayudará un poco, pero es un jugador delgado, creo que va a sufrir en la NBA, en general necesitan un 4 o un 5 con mucha capacidad de rebote y necesitan algo más de anotación interior. Holmgren seguramente ayuda en este aspecto, pero aparte de Shai Gilgeous-Alexander, que consigue muchas canastas en el interior y muchos tiros libres, y Jalen Williams, que sí que ayuda también en ese aspecto, no tienen demasiados jugadores capaces de producir por ahí, y ese tipo de canastas fáciles en los partidos realmente difíciles, una vez avanzas y te vuelves más competitivo, son importantes. En lo que respecta a las necesidades de este equipo, creo que en primer lugar necesita un ala pivot titular. Actualmente están jugando con Josh Giddey de ala pivot y un equipo muy pequeño, pero como mínimo para ganar un poco de versatilidad les vendría bien un jugador grande y con capacidad de rebote y de defensa y de intimidación interior, probablemente aparte de Chet Holmgren. Necesitan tiradores, sobre todo tiradores en el ala, y creo que es importante que mantengan la calma. El proyecto funciona, está desarrollándose de manera orgánica, está bien que sigan haciendo mejoras poco a poco, pero no creo que sea el momento de ser súper agresivos, ir a por un Ojo Anunoby ni nada así. Y en lo que respecta a los jugadores en plantilla, tienen, como decía antes, 14 antes de empezar esta agencia libre, con Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Chet Holmgren, Josh Giddey, Kenrich Williams, Aleksej Pokusevski, que podría firmar una extensión de contrato, Ousmane Dieng, que fue su pick 11 del draft del año pasado, J-Dub, el Jalen Williams, que fue el pick número 12 del draft del año pasado, un jugador espectacular, Tre Mann, Jalen Williams o J-Will, que fue el pick de segunda ronda del año pasado, el otro Williams, tienen 3 en este equipo, Isaiah Joe, que tiene un contrato no garantizado, Lindy Waters III, que tiene una opción del equipo, Jeremiah Robinson, que tiene un contrato no garantizado, y Aaron Wiggins, que también tiene un contrato no garantizado. Y ahora vamos a hablar de las diferentes decisiones de esta plantilla, pero he de decir un par de cosas. En primer lugar, en otros vídeos no lo he tenido en cuenta, pero aquí me ha parecido muy importante hablar del hecho de que antes del comienzo de la temporada, hasta el día antes del comienzo de la temporada, los equipos pueden tener hasta 21 jugadores en plantilla, o sea que durante el verano, durante la pretemporada, pueden tener más de 15 jugadores en plantilla y sus 3 jugadores en contrato dual, y eso es algo que vamos a tener en cuenta aquí, porque me gustan los 14 jugadores en plantilla de los Thunder, y algunos van a tener que cortar, van a sumar un pick, y con eso ya son 15 jugadores en plantilla, y tienen 30 millones de dólares de margen, tienen que comerse algún contrato y ganar algo de valor, o fichar algún jugador bueno, no puedes derrochar esos 30 millones, porque hay algún jugador que va a tener que irse. Y creo que es importante que esta decisión se tome después de ver cómo llegan de la próxima pretemporada, porque hablaremos ahora de los diferentes jugadores no garantizados o que podrían cortar, pero
Básicamente me gustaría ver el salto que pega alguno de ellos y el que no pega algún otro antes de tomar la decisión, porque me gustan todos. Pero vamos a empezar por los jugadores en contrato dual. Olivier Sarr lleva un par de años en los Thunder en contrato dual. Es un pivot que en teoría tiene algo de capacidad de tiro, pero la realidad es que ha funcionado mucho mejor en la G-League que en el equipo regular. Lleva un par de años de oportunidades, tiene unos 24 años de edad. Yo lo dejaría ir. Tienen 3 huecos disponibles en contrato dual. Uno seguramente vaya dedicado al pick 50 que conservan en el draft. Y estaría bien tener otro más para buscar una alternativa y dejar ir a Olivier Sarr. Pero el jugador que yo mantendría en contrato dual, si es que no consigue una oferta de contrato regular, que me sorprendería, es Jared Butler. A mí Jared Butler me gustaba mucho en su draft y tenía problemas de corazón, no funcionó en Utah, lo dejaron ir, se quedó sin equipo y entró en mitad de esta temporada en Oklahoma como jugador eso, en contrato dual. No es que haya demostrado gran cosa, pero a mí me ha gustado, defiende un nivel adecuado, trabaja duro, está mejorando su tiro de 3. Los Thunder tienen muchos jugadores interesantes en muchas posiciones, pero un potencial base o escolta suplente de fondo de banquillo en Jared Butler creo que es interesante que mantengan, así que eso, vamos a considerar que se queda en contrato dual. Y el agente libre que tienen, que tenía un contrato regular, es Dario Saric, y lo ideal sería que se quedara, porque al final mantener un poco de presencia veterana es interesante, pero justo para los Thunder creo que lo lógico es que lo dejen ir, necesitan ese hueco en la plantilla, y creo que Oklahoma va a tener que ir con un equipo muy joven. A su favor juega que varios de sus jugadores jóvenes ya tienen experiencia, Ludor, Sergius Alexander, hay varios jugadores que han vivido bastante y vamos a considerar en que eso sea suficiente con la adquisición tal vez de algún veterano en agencia libre. Pero eso, Dario Saric se va y como decía antes, entre todos los jugadores que tienen contratos no garantizados opciones del equipo, de entrada me quedaría a todos, pero voy a hablar un poco de ellos. Lindy Waters tiene una opción del equipo y eso, tal vez tengan que rechazarla, incluso si la aceptan no pasa nada, aún si lo tienen que cortar en verano pueden hacerlo, lo ideal es que conserven todas las puertas abiertas. Lindy Waters es un escolta que ha jugado bien en Oklahoma este año, se espera que sea un mejor triplista de lo que ha sido, ha tirado un nivel promedio como un 35%, pero si tira mejor, si da el salto hacia el 38-39%, defiende un nivel adecuado, trabaja duro, hasta hace alguna cosilla con el balón en las manos, es un jugador muy interesante y al mismo tiempo es uno de los principales favoritos a quedarse fuera. Todo dependerá de cómo le vaya este verano. Aaron Wiggins es de entrada el jugador al que menos me gustaría soltar, me parece el mejor defensor de entre los que tienen aquí disponibles, juega en esa posición entre escolta y alero, es capaz de meter sus triples, no tira con mucho volumen ni mucho menos, pero de entrada yo lo mantendría seguro, pero un jugador que sí que tiene bastantes papeletas para irse o para ser intercambiado a algún lado por una segunda ronda, porque creo que es interesante, es Jeremiah Robinson. Su año de novato hace 2 temporadas fue interesante, jugó bien, este año ha habido una regresión, Jalen Williams le ha quitado parte de su trabajo, con la llegada de este pick número 12 que probablemente juegue en su posición, más la llegada de Chet Holmgren, lo va a tener complicado, pero si este año da un salto, está tirando mejor de 3 en pretemporada, me lo plantearía. A mí me gusta, es móvil en defensa, trabaja duro, es capaz de hacer ese pase extra, es un buen jugador de baloncesto, pero tal vez sea el jugador que tenga que cortar. Y luego, Isaiah Joe, ni de broma. O sea, Isaiah Joe se queda 100%, es una ganga, tiene 2 años más de contrato, cobrando muy poco, es uno de los mejores triplistas de la NBA, ha tenido un año espectacular, así que Joe es intocable. Pero eso, vamos a considerar que de entrada dejan abiertas un par de puertas, puede que Lindy Waters o tal vez Jeremiah Robinson acaben siendo cortados, pero bueno, van a quedarse en el limbo y es una decisión más de octubre. Pero vamos entonces a hablar ahora del jugador que podría firmar una extensión de contrato de novato este año, y yo personalmente no le ofrecería una extensión aún así, y ese es Aleksej Pokusevski. Poku fue seleccionado con el pick número 17 del draft de hace 3 años, y es un jugador que desde luego tenía unos atributos y unas herramientas súper interesantes. Es muy alto, es capaz de jugar en el perímetro, tiene algo de capacidad de pase, pone el balón en el suelo, tira, es móvil, intimida y de hecho a nivel defensivo ha mejorado bastante, pero la realidad es que es un jugador muy delgado que sigue siendo un desastre en general y no ayuda mucho a ganar partidos, y los Thunder tienen ahora mismo un equipo muy barato, pero tienen ya bastantes aciertos en el draft a los que van a tener que pagarle. Pokusevski no es para mí una prioridad y yo no le ofrecería una extensión ni de broma, que lo pruebe un año más y tal vez dentro de un año se merezca un contrato, pero incluso estaría dispuesto a, dependiendo de si necesito mucho generar huecos en la plantilla o no, yo me plantearía moverlo. No creo que Pokusevski vaya a ser súper importante a largo plazo para Oklahoma, pero bueno, es un jugador que este año nos ha aportado 20 minutos de juego por partido, 8 puntos, 4,7 rebotes, 2 asistencias, 3,1 triples intentados, un 43% de acierto en sus tiros de campo, un 37% desde 3, ha mejorado a nivel de eficiencia, se ha convertido en un defensor bastante interesante, realmente tapona bastantes balones ahí y es móvil, pero no pueden permitirse dedicarle recursos a todos y yo no creo que Pokusevski sea una prioridad. Y vamos entonces a ver cómo quedaría a plantilla en primer lugar sin cortar a nadie, solo dejando ir a Dario Saric y luego
dejando unos huecos libres potencialmente. Y de entrada los Thunder tendrían un equipo con Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Lu Dort, Josh Giddey, Chet Holmgren en el equipo titular. Por cierto, los stats que veis de Chet Holmgren de 14 puntos, 10 rebotes y casi 4 tapones por partido son los stats que puso en la universidad hace un par de años, no ha jugado todavía en la NBA. Y en la segunda unidad tendrían a Tre Mann, Isaiah Joe, Kenrich Williams, Jeremiah Robinson, Jalen Williams, Aaron Wiggins, Lindy Waters, Ousmane Dieng y Alexei Pokusevski. Pero teniendo en cuenta que necesitan generar espacios, muy probablemente los jugadores que más posibilidades tienen de acabar yéndose son Jeremiah Robinson, Lindy Waters y, en mi opinión, Tre Mann. Es verdad que Tre Mann fue un pick de primera ronda hace un par de años, está empezando ahora su tercera temporada todavía. A mí no me gustaba en el draft, sigue sin gustarme mucho ahora y no creo que sea el base suplente a largo plazo para este equipo. Si se queda, pero si necesitan generar hueco y lo pueden mover a algún lado a cambio de una segunda ronda, incluso a cambio de nada, yo lo regalaría. Tal vez sea rendirse muy pronto con él, pero Oklahoma tiene muchos proyectos que desarrollar, muchos picks por delante. Si no te ha convencido en 2 años, tal vez sea lógico pasar página. Pero bueno, de entrada vamos a considerar que esos puestos se quedan pendientes y, de hecho, spoiler, os anticipo que al final Tre Mann seguirá como tercer base en el equipo, pero bueno, eso, hay algunos jugadores que van a tener que irse, desde luego. Y vamos ahora a hablar del draft. Mucha gente espera que Oklahoma con su sinfín de picks intente escalar en el draft, y es posible, pero yo no estoy nada convencido de que les haga falta. Podrían tal vez intentar convencer a Utah de que les ceda el pick número 9 a cambio del 12 y un pick futuro o algo así, pero no veo tantas posibilidades de escalar mucho. Hay jugadores que me gustarían en puestos que no van a estar disponibles para los Thunder, tal vez Jarrett Walker o Taylor Hendricks, pero la realidad es que hay un jugador que me gusta mucho para Oklahoma en particular en este pick número 12. Me sorprendería muchísimo que algún equipo lo seleccione antes, así que yo no creo que sea necesario forzar. Creo que pueden quedarse su pick número 12 y ya está. Y originalmente iba a tener que hablar del pick 38, de hecho iba a mencionar que o bien lo movían y sacaban valor futuro a cambio de algunas segundas rondas, al final hicieron una genialidad, la verdad, o bien seleccionaban un jugador de draft and stash porque no podían añadir ningún jugador a la plantilla, y es algo que ya han solucionado los Thunder con ese intercambio con los Nuggets. Pero vamos entonces a mencionar un par de nombres para el pick número 12, y el jugador al que yo quiero para Oklahoma, el jugador que más me gusta aquí, es Leonard Miller. Miller creo que cubre perfectamente las necesidades de Oklahoma junto a Chet Holmgren, me parece que se complementan de maravilla, y es que estamos hablando de un jugador de 19 años de edad, atlético, fuerte, grande, bastante maduro físicamente, que es un muy buen reboteador en esa posición de la pivot, que es bastante móvil y creo que puede defender múltiples posiciones, que no tiene mucho toque desde 3, es verdad, pero tal vez siga mejorando poco a poco, y al final Miller es un jugador que ha sido muy productivo jugando contra profesionales en G-League Ignite, creo que tiene un techo muy alto, que encaja de maravilla en los Thunder, y Oklahoma busca continuamente jugadores versátiles, capaces de poner el balón en el suelo, capaces de mover el balón, no quieren pivots tradicionales, no quieren jugadores estilo Clint Capela. Leonard Miller encaja totalmente en este molde, y creo que puede hacer un poco de guardaespaldas de Chet Holmgren porque físicamente está más preparado, y al final es un jugador que me encanta para este equipo, hasta el punto del que no quiero que escalen en el draft, creo que es una posición ideal para ellos. Si no estuviera disponible por algún motivo Leonard Miller, la siguiente opción supongo que sería Bilal Coulibaly. Coulibaly ha ganado mucha fuerza, y me gusta menos para este equipo porque a nivel posicional es más un alero que un ala pivot, y de verdad creo que les vendría muy bien un ala pivot, pero después de Leonard Miller el proyecto más interesante es Coulibaly, así que vamos a considerar que es la siguiente opción que podrían seleccionar. Es un proyecto de alero 3&D muy atlético, con cada vez más capacidad de creación, puede que realmente se convierta en un jugador capaz de crear con el balón en las manos, como mínimo como playmaker secundario, y el tiro ha sido consistente en categorías inferiores, no tanto a nivel profesional, pero Coulibaly es muy joven, sigue desarrollándose, tiene potencial y sería una opción muy interesante. Si no están disponibles ni Leonard Miller ni Bilal Coulibaly, yo me iría por un jugador que al final es un poco un proyecto de rehabilitación, un jugador con un talento tremendo, que ha sido malo este año, que ha bajado mucho en el draft porque parece que no están muy convencidos con él, las entrevistas no han sido muy buenas, y algo así, las herramientas y el talento que tienen son tan altas que creo que me gusta para Oklahoma. Y ese es DJ Jackson. Jackson jugó en la Universidad de South Carolina y, como decía, criticó a sus entrenadores, no encajó mucho en el equipo, no fue súper productivo a nivel de eficiencia, pero también es verdad que era el jugador más joven de la universidad, acaba de cumplir 18 años en diciembre y fue capaz de anotar puntos, de crear sus propias canastas. Es un ala pivot atlético, fuerte, que si trabaja duro y se va al entorno adecuado puede convertirse en un defensor interesante, y tiene muchas herramientas para ser un gran jugador en la NBA. La cabeza o la mentalidad es lo que más dudas me levanta, pero también es muy joven y puede que eso jugara en su contra. Aún así, para mí sería la opción número 3 y vamos a considerar que los Thunder seleccionan a Leonard Miller. Y con eso tendría un equipo con Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Lu Dort, Josh Giddey, Chet Holmgren, Isaiah Joe, Kenrich Williams, Leonard Miller, Jalen Williams, Aaron Wiggins, Ousmane Dieng y Alexei Pokusevski. Y a largo plazo cabe la posibilidad de que si quieren jugar un equipo un poco más lógico a nivel de tamaño, que muevan a Lu Dort a la segunda unidad, Leonard Miller juegue de ala pivot y Josh Giddey de alero, por ejemplo.
Pero bueno, de entrada vamos a considerar que empiezan así y tienen ya dos proyectos con Leonard Miller y Ousmane Dieng que podrían funcionar, y Miller creo que está más preparado que Dieng a día de hoy. Y con esto vamos ya a hablar de la agencia libre. Creo que es importante para Oklahoma utilizar esos 30 millones de dólares, ya sea haciendo fichajes o comiéndose malos contratos. No creo que tenga ningún tipo de sentido simplemente ahorrar gran parte de ese dinero, aparte de que a día de hoy es obligatorio que los equipos gasten hasta el 90% del margen salarial, o sea que dinero van a tener que dedicar a conseguir algo o comerse contratos. Y sí, tal vez sea uno de esos equipos que se come el contrato de Oladipo para conseguir un pico o algo así. La realidad es que creo que Oklahoma ahora lo que tiene que hacer ya es empezar a prepararse para el futuro y aprovechar para sobrepagar un poco por jugadores buenos y asegurárselos a largo plazo siendo jugadores que a la hora de la verdad creo que van a tener buenos contratos. Y yo buscaría otro jugador grande, un jugador versátil capaz de jugar entre 4 y 5, básicamente alguien que haga totalmente irrelevante a Jeremiah Robinson-Earl y realmente le dé sentido hacer un fichaje de un jugador para una posición así. Y teniendo en cuenta el margen salarial que tienen, creo que sería muy interesante que fueran a por alguien como Naz Reid. Naz Reid es un híbrido de 4 y 5, juega más de 5 pero puede jugar de 4, puede poner un poco el balón en el suelo, puede mover un poco el balón, es capaz de tirar de 3 a un nivel adecuado y ha tenido flashes espectaculares en Minnesota en los momentos en los que estaba lesionado Karl Anthony Towns. A mí me gusta mucho, tiene 23 años, puede acompañar perfectamente al núcleo de este equipo y creo que Naz Reid es alguien que podría recibir alguna oferta de la mid-level completa por parte de algún equipo. No es agente libre restringido, los Timberwolves están bastante limitados de dinero, por lo que puede que si alguien le hace una oferta grande no puedan ni siquiera negociar con él algo similar, y yo creo que Oklahoma está en una muy buena posición para ofrecerle 15 millones de dólares de salario inicial y un salario plano. 4 años, 60 millones de dólares, 15 millones por año, eso es unos 5 millones más en total que la mid-level por 4 años. Creo que Naz Reid no va a conseguir más en ningún otro tipo de mercado y de verdad encaja muy bien en este equipo. Así que vamos a considerar que consiga Naz Reid, que esta temporada en solo 18 minutos de juego promedió 11,5 puntos por partido, 5 rebotes, casi un tapón, 3,2 triples intentados con un 35% de ese 3, un 54% de acierto en sus tiros de campo, y creo que es un jugador que tiene mucho más por aportar y que no ha tenido oportunidades de demostrarlo en Minnesota. En caso de que no consiga a Naz Reid, yo aquí sí que intentaría comerme algún mal contrato porque no creo que haya tanto dinero para tirar. No creo que Oklahoma deba ser un equipo que deba ir a por Austin Reeves, que es agente libre restringido, ni a por Grant Williams, que también lo veo complicado. Así que eso, o Naz Reid, o tal vez irá por alguien como Jackson Hayes para probar suerte con un proyecto de un jugador que eso, a nivel defensivo, aporta versatilidad, puede jugar de 4 de 5, no funciona en New Orleans, pero pueden darle una oportunidad en Oklahoma. Pero aquí vamos a ser optimistas y considerar que consigan a Naz Reid y aún tienen unos 15 millones de dólares de margen salarial para ir a por otro jugador. Y con esos 15 millones de dólares yo tengo muy claro a por quién iría, alguien que está ganando mucho dinero ahora mismo en las finales de la NBA y alguien que es relativamente joven, encaja con este equipo y de hecho cabe la posibilidad de que pueda hacer en cierto modo prescindible a Lu Dort a largo plazo, lo cual no me parece mal, porque creo que hay un punto en el que los Thunder probablemente vayan a tener que mover a Lu Dort para dar el salto. Creo que ahí hay un punto en el que Lu Dort está demasiado acostumbrado a su rol ofensivo, siendo un jugador ineficiente y no sé. De momento está bien, es un jugador que encaja en el equipo, es joven, sigue mejorando, pero eso, empezar a plantearse un futuro sin Lu Dort es interesante y este jugador va a hacer ese futuro mucho más viable. Y ese es Bruce Brown de los Denver Nuggets. Es muy poco probable que Brown se quede en Denver. Básicamente los Nuggets no pueden ofrecerle más de unos 8 millones de dólares. No tienen vías para hacerlo. Y Brown se está ganando mucho dinero. A menos que quiera quedarse en Denver porque le ha encantado el contexto, porque gana un anillo que ahora mismo está en 3-1, pero bueno. Si eso ocurriera y decidiera quedarse en Denver por un precio inferior, vale. Pero si quiere ganar dinero de verdad, la mid-level la va a tener sobre la mesa por parte de varios equipos, pero no sé cuántos equipos van a ofrecerle más, porque la mayoría de equipos con margen no están preparados para sumar a un Bruce Brown y dar el salto. Oklahoma sí que empieza a estar más preparado. Con Bruce Brown esta próxima temporada tal vez ya puedan ser un equipo de playoffs, de zona baja y poco a poco ir dando el salto. Y estamos hablando de un jugador que aporta todo lo que necesitan. Un base suplente, capacidad de tiro, ha mejorado muchísimo como tirador, defensa a un nivel muy alto, un jugador hábil cortando a canasta también, alguien que puede jugar en la primera unidad o en la segunda unidad y alguien que puede jugar de base, de escolta, de alero, es buenísimo en defensa, aporta de todo. Bruce Brown la verdad es que se ha convertido en una auténtica navaja suiza y es un jugador de 26 años de edad que esta temporada con Denver ha promediado 28,5 minutos de juego, 11,5 puntos, 4 rebotes, 3,4 asistencias, 3,2 triples intentados con un 36% desde 3 y un 48% de acierto en sus tiros de campo. Y creo que los Thunder podrían hacerle la misma oferta que a Naz Reid, 4 años, 60 millones de dólares, 15 millones por año, un salario plano, con lo que dentro de un año o dos va a ser un salario muy bueno. A día de hoy estarían sobrepagando por él un poco el primer año de contrato, o tal vez no, tal y como está jugando ahora, tal vez alguien quiera ofrecerle incluso más. Pero de entrada creo que es bastante viable que puedan conseguir algo así. Y creo que Bruce Brown encaja muy bien en este equipo y les aportaría muchas cosas que necesitan. Y sí, tal vez paguen un poco más de entrada, pero tienen el margen para hacerlo y se preparan de cara al momento en el que sean realmente competitivos. Si Bruce Brown no está disponible, tal vez puedan hacerle una oferta a alguien como Donte
DiVincenzo. DiVincenzo debería ser mucho más barato, pero sí que encaja como jugador versátil que puede aportar defensa, puede mover el balón y puede tirar. Ha tenido un año bueno los Warriors. Golden State no puede pagarle mucho más que la mid-level que le están pagando ahora mismo, están limitados en ese aspecto. Y si le hacen una oferta de tal vez 3 años, 33 millones o algo así, podría ser suficiente. Y DiVincenzo está bien, me gusta mucho más Bruce Brown desde luego, pero es una opción. Pero nada, con esto hemos completado ya el vídeo. Ha sido más simple que la mayoría, pero claro, como tienes ya 14 huecos ocupados en tu plantilla, solo tienes un pick en la primera ronda y no creo que deban ser súper agresivos tampoco. Es una agencia libre bastante sencilla la de los Thunder, que no tiene nada de malo. Oklahoma está en una posición en la que simplemente con mantener el curso y ir mejorando poco a poco, el equipo tiene una pintaza. Y con esto, la plantilla final sería Shai Gilgeous-Alexander con Jalen Williams, Lu Dort, Josh Giddey, Chet Holmgren, Bruce Brown como base suplente con Isaiah Joe, Kenrich Williams, Leonard Miller, Nash Reed, Trey Mann, Aaron Wiggins, Usman Dieng, Alexei Pokusevski, Jalen Williams, con la que aquí Lindy Waters y Jeremiah Robinson acabarían estando cortados. Trey Mann pasaría un puesto de base de fondo de banquillo y habrá que ver si se desarrolla lo suficiente o se le deja ir. Y eso, creo que las cosas pintan muy bien para Oklahoma y tienen muchas opciones de cara al futuro. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.